La tribu resulta imprescindible para sobrevivir en las precarias condiciones del medio en que se desarrolla la vida del beduino. La lucha por la vida se impone y solo se puede salir adelante en el seno solidario ante la adversidad del grupo, del clan y de la tribu. Salamé se manifiesta sobre este asunto en los siguientes términos. En las sociedades en vías de desarrollo con una cierta complejidad, los derechos de la colectividad étnicos y sectarios son tan importantes como los derechos humanos o individuales. El comunitarismo es aún válido como escudo contra el gobierno autocrático y arbitrario. A ello añade Ben Jelloun: en el mundo árabo-islámico están más reconocidos el clan, la tribu y la familia que los sujetos que la componen. El dirigente libio Gaddafi declaró en un rotativo La Estampa en 1991 que el multipartidarismo no es una solución para nuestro continente. El África real no es la de los estados, sino la de las tribus. Y es que realmente en estos países de fuerte arraigo tribal, el criterio dominante del voto no es la afinidad a un grupo o ideología política, sino la pertenencia a la tribu y a la familia. Con semejante vinculación del clan, tal y como apunta Menéndez, el individuo escapa al Estado para sentirse solo vinculado al suelo y al grupo al que pertenece. Su lealtad se debe a la familia y al clan, no al Estado. Su concepto de libertad al que antes nos referíamos es más amplio que el de la organización estatal. Solo se siente sometido a leyes geográficas inmutables, dice Menéndez, y mantiene viva la idea de una libertad natural. Menéndez amplía estas ideas afirmando que el beduino siente un cierto desapego hacia el Estado al que considera algo abstracto, que cree que el actuar político ideal es el grupo cuyo marco de referencia lo establece la tradición, al que sí consideran como algo tangible. Como consecuencia, difícilmente puede hacerse compatible una masiva participación en comicios con las servidumbres que impone la estructura tribal y las lealtades familiares o patriarcales que aún existen en la sociedad árabo-islámica. La cultura árabo-islámica y el Estado-nación no encajan armónicamente. Este último parece, en principio, contrapuesto al modesto histórico tomado como patrón en el mundo islámico. Esto es la Umma. El mundo árabe está sufriendo temporalmente cambios en este sentido, arrastrado por el influjo de Occidente. El individuo siente cada vez más el peso del Estado y cada vez se encuentra menos protegido por el clan para ignorar las órdenes de los políticos y hacer valer sus derechos. Es ahora, a nuestro juicio, cuando se cuestiona al contrario de lo que se puede pensar desde Occidente, el concepto de libertad. Es ahora que
desaparece la consulta asambleísta o Shura al-Majlis, basada en la costumbre tribal, cuando se disipa su forma de entender la democracia. Otro de los aspectos a considerar al estudiar la sociedad islámica es el nivel de desarrollo que encontramos en los países que la conforman. No es difícil comprender la relación que existe entre este nivel de desarrollo y la mayor o menor facilidad para asimilar la cultura democrática. El estado del mundo, prestigioso anuario económico geopolítico mundial, aporta datos que nos permiten situar a nivel de desarrollo de los países. Un estudio de los que hemos recogido en un cuadro, los que hemos creído más significativos. En la primera columna del cuadro se ha establecido, siempre con datos obtenidos de la publicación mencionada, el puesto relativo que ocupan los países analizados. De la segunda columna, en la clasificación general, casos particulares. Irán. Irán es una república como tantos otros estados, pero con una importante peculiaridad, como es la de que se asienta sobre un sistema bicéfalo que se materializa con un líder religioso y uno político. Al primero de ellos lo nombra la denominada Asamblea de Expertos, mientras que al segundo, que equivale al presidente de la República, lo eligen los ciudadanos por sufragio universal. Los miembros del Parlamento son también elegidos en las urnas, y en él las minorías religiosas tienen reservados 5 escaños. Existen 2 bloques políticos, el conservador y el reformista. Ambos bloques están muy fraccionados debido a su heterogeneidad, y ninguno de ellos pretende abandonar los principios inspiradores de la revolución islámica. Para algunos autores, la diferencia entre los 2 grandes bloques consiste en que los conservadores enarbolan la bandera de la defensa de los valores revolucionarios, mientras que para los reformistas estos valores están ya suficientemente consolidados en la sociedad iraní y persiguen una mayor democratización del país. Es preciso añadir que la participación de la mujer en la vida pública es cada vez mayor. Naturalmente, lo dicho hasta ahora no retrata por sí solo un Estado democrático perfecto basado en las libertades y en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Ciertamente Irán no sufre una dictadura como la que hasta hace poco sufría Irak, pero tampoco está cerca de una democracia a la occidental. No existe un sistema de partidos políticos como se entiende en Occidente, ni existe libertad de expresión. Sí podemos decir, sin embargo, que Irán está más cerca de las democracias, aunque sea islámica, que otros países como Egipto, Jordania y por supuesto que Arabia Saudí, a pesar de
a pesar de lo cual últimos se encuentran menos aislados que Irán, quizás por sus buenas relaciones con Estados Unidos. Coincide con este planteamiento Martín Muñoz, quien afirma que aunque Irán no se democratizará siguiendo monolíticamente los esquemas occidentales, sí lo hará institucionalizando la soberanía de la ley y de los derechos humanos, sin renunciar a principios simbólicos de legitimidad islámica, propios de su herencia cultural e histórica. De este modo, Irán se debate actualmente entre Estado Islámico y Estado-nación. Un ejemplo palpable de ese estar entre dos aguas es su constitución, que está repleta de contradicciones. Por un lado, exige que el jefe religioso sea elegido por la asamblea de expertos y por otro, el presidente de la República de origen y nacionalidad iraní lo sea por soberanía popular. Por un lado, habla de la inspiración divina de las leyes y por otro de la participación de todo el pueblo en cuanto artífice de su propio destino. En Irán, no obstante, en la constitución que define el papel de la Sharia y no al contrario. Hoy día los reformistas se encuentran ante la oportunidad histórica de darle al país un nuevo aire de libertades dentro del sistema surgido de la revolución. De esta forma, Irán se convertiría en un modelo para los musulmanes que creen que Islam y democracia y pueden ir de la mano. Modelo también porque su tradición se ha promovido y llevado a cabo desde dentro y no por una oposición incluida por el régimen revolucionario. Tras estos años de celebraciones de comicios, los más democráticos de todos los países de su entorno regional, y gracias a su nueva política de apertura e integración regional e internacional, Irán está rehabilitando su imagen y estableciendo cada vez mayores relaciones con Europa y Estados Unidos. No obstante, como apunta Martín Muñoz, el proceso político iraní plantea una cuestión sustancial de largo alcance para la imagen del Islam en el mundo occidental, su capacidad para inventar una modernidad democrática. Una de las peculiaridades que más destaca del caso iraní, analizado con relación a otros países islámicos, es la existencia de un Islam chií que ha permitido adaptar una fórmula que podríamos denominar democratizante desde la cúpula del poder. El Islam suní, cuya fuerza se encuentra en la base social, es el mensaje y la organización en torno a cuya fuerza se encuentra en la mezquita local
implica la asimilación y puesta en práctica de un conjunto de conceptos y hábitos mucho más difíciles de arraigar entre la población. Sin embargo, una vez alcanzados, deben resultar mucho más duraderos, lo que Keppel distinguía como la revolución islámica desde arriba frente a la revolución desde abajo. Sudán, con una población de más de 31 millones de habitantes sobre una superficie 5 veces superior a la de España. La República de Sudán se rige por un sistema federal cuya realidad está fuertemente cuestionada. El pueblo sudanés vive bajo una dictadura que mantiene una cruenta guerra civil más virulenta en el sur del país, donde habita la mayoría cristiana, que no permite actividad política alguna que no sea la estrictamente oficial y que se encuentra bajo sospecha por acusaciones de prácticas de esclavitud. La experiencia sudanesa, tal como apunta Expósito, aporta un importante ejemplo de las complejidades existentes actualmente en la relación entre el Islam, los movimientos islamistas y la democracia. La definición de un sistema democrático en Sudán no es sencillamente una elección entre las alternativas laicas y las islamistas, fundamentalmente como consecuencia del peso de las asociaciones islámicas clásicas. La alternativa multipartidista que Expósito denomina sistema de parlamentario estilo Westminster se ha llegado a identificar con políticas sectarias, dando así lugar a una tercera opción: el fracaso de estas últimas en el intento de conseguir la unidad nacional trajo consigo el golpe militar seguido en gran parte de la población y como resultado una gran variedad de alternativas no sectarias bajo el control de los militares. En esta condición es en las que se podría establecer actualmente un sistema político completamente laico. Si se diera a elegir a los sudaneses en referéndum, la mayoría, según Expósito, optaría por un sistema político identificado en cierta medida con el Islam. Sin embargo, para este autor, un sistema político completamente islámico habría de ser impuesto por la fuerza en el sur del país, salvo que se convenza a sus habitantes de que semejante régimen garantizaría la igualdad de derechos y de oportunidades que con anterioridad no han sido garantizadas por el Estado Islámico. El interés de dos de los partidos políticos de mayor relevancia, la Revolución para la Salvación Nacional y el Frente Nacional Islámico, se esfuerzan por establecer un sistema no sectario, pero claramente islámico, sistema que no parece ser admitido en el sur cristiano, a la vista de la guerra civil que antes mencionábamos.
Pero aunque pueda parecerse lo contrario, la democracia y el Islam del Sudán no están en conflicto como muestra de participación política en términos democráticos de los islamitas sudaneses. En conflicto real, según Expósito, existe entre los diferentes opciones para definir la relación entre el Islam y la democracia y el contexto del país. Por un lado, falló la política sectaria. Por otro, la opción de una política secular parece poco probable en las condiciones actuales. Solo queda articular un sistema no sectario que se mantenga entre los parámetros islámicos y que admita a los seculares y a los no musulmanes del país. Pakistán. La República Islámica de Pakistán es un estado federal gobernado por militares aliados de Estados Unidos desde que tomaron posiciones de su lado contra el terrorismo tras el 11 de septiembre de 2001. Para Expósito, a la hora de analizar la situación, el Pakistán es preciso tener en cuenta que nunca existió ni podría seguramente existir en este país un Estado ni una sociedad completamente seculares, puesto que la religión como causa del nacimiento de este Estado es la parte fundamental de su historia, es su componente imprescindible para entender tanto su identidad como su ideología y su política. A partir de aquí hacemos una pausa. Continuaremos más adelante.